quisiéramos sea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Empecé una dieta y no puedo tomar café, así que voy a comprar muchos sobres de té para quitarme la ansiedad. No, sin café no. Ay, no. ¡Qué horror! Madre, ¿por eso no puedo dar café? Sí, de hecho, por eso. Sí. Le digo una cosa, yo en voy a hacer ese propósito. Ay, no, Dios mío, mira, es por lo que más me dolió de la vida. ¿Sí? No el azúcar ni nada de eso, no. El café. Café, sí. Pero más van a ser 12 semanas. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, Bueno, 12 semanas. bueno, policía. Bueno, lo que dice 40 de sacrificio lo deja ser por la vida, ¿no? Bueno, todo se Muy bien. Pues miren, vamos a continuar en la página número 3. Estamos en el tercer subtítulo que se titula El pecado entra en el mundo. Si nosotros lo pudiéramos representar como en un dibujito, podríamos decirlo así. Esto es el mundo, supongamos. La palabra mundo significa orden. ¿Sí? Eso significa mundo, orden. Y digamos que el mundo que Dios había pensado para la humanidad era un mundo totalmente ordenado. Estamos hablando del Edén. ¿Sí? Este mundo es el Edén. Lo que Dios había pensado para la humanidad era vivir en total orden, en armonía con Dios, en gracia con Dios y cumpliendo pues, con lo que la humanidad tenía que cumplir. Pero el pecado, una vez que entra el pecado, ¿qué es lo que hace? Desbarata y se hace un caos. Y la mayor manifestación de este caos es la muerte. ¿Sí? Por el pecado vino la muerte. Dios no había soñado en la muerte para ninguna de las criaturas que ama. Él había pensado en la vida, es el Dios de la vida, el eternamente vivo Dios de la vida. Nosotros lo decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sí, o sea, Dios es el que da la vida siempre. Pero pues la muerte viene a ser una consecuencia del pecado. Ustedes se fijaron en el Evangelio de este domingo, en la resurrección de Lázaro, que Jesús llega y se pone enfrente de la tumba de Lázaro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Gritarle. Antes de gritarle, ¿qué fue lo que hizo? Lloró. Le dolió. ¿Y qué le dolió? Porque nosotros pudiéramos decir, oye, pero si el Señor iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloraba? Lloró porque Lázaro murió. Porque le duele la muerte al Señor. Porque Él dice, es que eso no es lo que yo soñaba. Es que la muerte es tan cruel. La muerte nos quita de repente la comunicación. Fíjense ustedes. La muerte es ya no poder interactuar con la persona que amamos. La muerte es como un silencio forzado. Ya no hay nada que decir, nada que escuchar, nada que interactuar, y es cruel. Y Dios no quiere eso para un ser vivo. Pero la muerte es una consecuencia del pecado, de este caos. Ustedes han escuchado en la Biblia que se habla de espíritus inmundos. ¿Sí han escuchado eso? Sí. Pues la palabra precisamente inmundo quiere decir desordenado. ¿Sí? Eso quiere decir inmundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de orden, hablamos de inmundo, hablamos de desorden. Entonces el demonio es un espíritu desordenado. ¿Por qué? Porque no va a acatar las órdenes de Dios, es un espíritu rebelde. Entonces podríamos decir que para que en el mundo haya orden, el mundo necesita ser obediente. Obediencia. ¿A quién? A Dios.
obediencia a Dios. Eso es lo que da orden. Si una persona quiere poner su vida en orden, ¿qué debe de hacer primero? Obedecer a Dios. O sea, ¿y de qué manera obedecemos a Dios? Bueno, tenemos los mandamientos. Ahí está la manera de obedecer a Dios. Si una persona cumple los mandamientos, está obedeciendo a Dios y está en orden a Dios. El espíritu inmundo, por así decirlo, es el espíritu no obediente o el espíritu rebelde, que se pone en contra de Dios voluntariamente. Y tanto para ser rebelde como para ser obediente se necesita una cualidad. La libertad. ¿Qué pasa si yo tengo este marcador aquí y lo dejo caer? Si lo suelto, ¿qué pasa? Se cae el piso. Ah, la mesa. 9.8 metros sobre segundo cuadrado es la fuerza de gravedad. Si yo tiro dos marcadores, ¿cuál va a caer primero? Igual. Tienen la misma ley. Fíjate. O sea, que la naturaleza es obediente a las leyes que Dios ha puesto en ella. La naturaleza obedece las leyes. La naturaleza no tiene libertad. No va a decir, ay, no, pues a mí me cae más bien el equipo azul que el equipo negro, que caiga más, que el azul se quede pobrecito para que no se golpee y que el negro se achate. No, los dos caen al mismo tiempo. ¿Cuál va a caer primero? El agua. ¿Cuál cayó primero? ¿Cayeron igual? Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es la fuerza de gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Padre, pero está más pesado esto. Sí, pero obedecen la misma ley. ¿Qué va a caer primero? ¿El padre Chuy o un marcador? No, no sacamos un hoyo aquí. Ahora, prueba. Caeríamos igual al mismo tiempo. ¿Sale? Son las leyes de la naturaleza. Son iguales para todos. ¿Sí? Los únicos que pueden quebrantar las leyes, ¿quiénes son? Los seres con libertad. Por eso tanto el demonio, que es un ángel, que es un ser con libertad, como nosotros, que somos seres humanos con libertad, podemos quebrantar la ley, es decir, ser desobedientes o ser obedientes a lo que Dios nos pide. Eso es lo que vamos a tratar de ver en estas líneas. ¿Sí? Vamos a ver cómo entró el pecado en el mundo. Antes de eso, ¿cuál es el primer pecado en el mundo? La desobediencia. La desobediencia. Eso es lo que siempre hemos escuchado y tiene mucho que ver con lo que les acabo de contar, en obedecer las leyes de Dios. Sí, pero para que la desobediencia entrara en el corazón del ser humano, antes hubo dos pecados que yo así los denomino. Uno es un pecado de omisión, un pecado de no escuchar a Dios. Ese fue el primer pecado, no escuchar. Porque Dios habla, Dios dijo sus leyes, Dios dijo, de este árbol no coman, pueden comer del que sea, pero de este no, respeten esto. Fue una manera de que Dios hablaba, pero la gente no escuchó. Fue el primer pecado, omisión, no escuchar. Y el segundo pecado, la ambición, la avaricia. San Pablo dice que la avaricia es el principio de todos los males. Y el Señor lo dice también, nadie puede servir a dos amos, amará a uno y odiará a otro. Mucho cuidado, dice Jesús, con el dinero. Mucho cuidado. Porque el dinero puede corromper el corazón del hombre. En este caso no era dinero lo que ellos buscaban, pero era el poder. Poder ser como Dios, dijo la serpiente. Podrán ser como Dios. Entonces llegó la ambición, la avaricia del corazón del hombre. Y como no había escuchado bien lo que Dios le había dicho, fue débil y entonces cayó en pecado. El principio de todos los que perdón. El principio de todos los males es la avaricia, dice San Pablo. Es el principio. Y tiene mucho sentido, porque nosotros podemos tener algo y no estamos conformes. Siempre queremos más y más y más, y no agradecemos lo que ya tenemos, ¿no? Se fijan en eso, es como algo muy que está dentro de todos, pues no nomás digo de algunos, de todos. Y luego después viene otro pecado de la envidia, porque tú no puedes tener lo que otros tienen, y tienes la envidia. Una cosa lleva a otra. Vamos a empezar entonces con la página número 3.
Dice, el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia. Eso ya lo habíamos visto de alguna manera con este esquema, muy bien. Más abajito dice, en María comenzó la recuperación de la humanidad perdida. ¿Por qué en María? ¿Cuáles son las virtudes primeras de Nuestra Señora? La humildad, la escucha y la obediencia. Fíjense bien, todo lo contrario a lo que el desorden del pecado vino a traer. El pecado trajo la desobediencia, trajo el no escuchar a Dios, trajo la soberbia. Y Nuestra Señora obedeció, escuchó y fue humilde. O sea, todo lo contrario. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Filipenses 2:8, nos habla de la obediencia de Cristo. Dice, Cristo escuchó con puro corazón y se entregó a la muerte por obediencia. Y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Vamos a la página 4. Obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz. 2:8. Ahí viene, ahí viene la página 4, Filipenses 2:8. Ahí viene a un ladito como del cuadro donde aparece nuestro Señor tocando una puerta. Si hay una virtud que el demonio no puede imitar, ¿cuál de ustedes creen que sea esa virtud? La obediencia. La humildad incluso la puede imitar aunque se esté corroyendo por dentro, porque hay una humildad que a veces es falsa y esa es la soberbia, ¿no? Ese pareciera, dicen que la soberbia es una falsa humildad, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto para que la gente diga que humilde soy, ¿no? En el fondo es soberbia, para que la gente te alabe y la gente puede creer que es humildad y no es humildad, es soberbia. Pero la virtud que el demonio no puede imitar es la obediencia, porque el demonio es el desobediente, o sea, es el rebelde por naturaleza, no puede ser obediente. ¿Sí? Por eso al demonio le cuesta muchísimo y de verdad odia cuando en un exorcismo se le obliga a obedecer al sacerdote. Porque ¿cómo voy a obedecer a alguien inferior a mí? Puede pensar el demonio. ¿Cómo voy a obedecer a ese ser humano tan pecador, tan lleno de chamba? ¿Cómo puede ser posible que un pecador me esté dando órdenes a mí? Tiene que obedecer, no porque es el sacerdote, sino porque a través del ministerio sacerdotal está la presencia de Jesús. Y Jesús es santísimo, así. Entonces tiene que obedecer. Y eso le choca demasiado a él. Se pone furioso cuando un sacerdote le da órdenes. Y más cuando lo obligan a rezar. Si ha rezado, el demonio reza también. Si ha rezado a regañadientes, pero reza por obediencia, aunque le cuesta demasiado. Si nosotros, por ejemplo, vemos ese cuadrito que está allí, bueno, a lo mejor no sé si lo alcanzan a notar muy bien, se ve Jesús tocando la puerta, ¿verdad? Sí. Hay una cita bíblica en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3:20, donde dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Pero si no me abren, pues nada puedo hacer. O sea, la obediencia y la escucha tienen que ver mucho con la disposición del corazón, con la voluntad. Si una persona quiere escuchar a Dios, lo va a escuchar en todas partes. Si una persona no quiere escuchar a Dios, aunque el Papa Francisco venga a su casa y tome una tacita de café con él y le diga la doctrina, no va a querer escuchar. O sea, todo depende del corazón. Cuando una persona está buscando su conversión, yo me he dado cuenta, está buscando signos. Y todo dice, es que todo me habla Dios, me habla en todas partes. Y van a misa, ay padre, la misa fue para mí, ¿verdad? Pues no, la misa era para todos, pero como tú tenías los oídos atentos, escuchaste y dijiste que era para ti, porque tú necesitas de Dios, entonces todo lo que dicen a ti te causa ese eco en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes la puerta abierta. Entonces todo lo que viene de Dios va entrando, va permeando y Dios va cenando contigo. Esa es la maravilla de abrir las puertas de par en par del Señor. De hecho, San Juan Pablo II decía así, ¿no? No tengan miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. No tengan miedo, decía eso. Es una de las frases más bonitas de San Juan Pablo II. Todos lados que iba, y sobre todo a los jóvenes les decía, no tengan miedo, no hay miedo de abrir, ábranle de par en par las puertas de su corazón a Cristo. Me gustaría que alguien encontrara esa cita que viene abajito del cuadro, Juan 14:23, que la pueda leer en voz alta, por favor.
Adelante. Sí. Adelante, no hay problema. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense nomás, ese solo versículo nos pudiera dar para hacer un retiro espiritual de una semana o de un año, sabrá Dios, ¿no? Si alguien escucha mi palabra, primero, si escucha mi palabra, mi Padre lo amará. Fíjense nomás qué bonitas palabras. Mi Padre Dios lo amará y vendremos a Él. O sea, el Padre y el Hijo. Está hablando de la vida desde la Santísima Trinidad en el estado de gracia. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, habitaremos en Él. Ahí se cumplen las palabras del ángel a Nuestra Señora. Si alguien me ama, si alguien escucha mi palabra, mi Padre lo amará. María, ¿escuchó la palabra de Dios? Sí. ¿Amó la palabra de Dios? Sí. Primero, María tiene los dos requisitos. Entonces dice: mi Padre lo amará. Nuestro Señor Padre Todopoderoso ama a la Santísima Virgen. Sí. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vino Dios a hacer morada en ella por la escucha y por la obediencia. Pero eso no nomás se puede dar en Nuestra Señora. En ella se dio de una manera excepcional, porque no nomás vino de manera espiritual el Hijo de Dios, sino que se materializó allí, se hizo carne de nuestra carne, de nuestra condición humana. Pero nosotros también podemos llegar a ese encuentro con Dios en esa intimidad. Eso es algo de lo que los padres de la Iglesia lo llaman como las vías para llegar a Dios. Hay tres momentos para llegar a Dios y eso estamos llamados todos, ¿eh? Es como una escalerita. El primer momento es un momento purificativo, cuando una persona se empieza a purificar de sus pecados, de los pecados mortales, incluso de los pecados veniales, no nomás de los mortales, es purificativo. Después del nivel, una vez que la persona se purifica de todo, de los vicios, de todo, viene el segundo paso, que es el iluminativo. En ese paso, el iluminativo, la persona es como si fuera una esponjita, ¿verdad? ¿Te acuerdas así? Que va como absorbiendo toda el agua, ¿sí? Está tan seca esa esponjita que toda el agua que le va cayendo la va recibiendo. Y es cuando se ilumina su conciencia de esa manera, no la manera que dicen los de la nueva era, iluminación de conciencia, vibra algo, no de esa manera, sino que la persona se ilumina su corazón con la palabra de Dios. Son esas personas que después de purificarse, después de haber tenido a lo mejor una vida muy mundana, muy terrenal, y que reconocieron su pecado, son las personas que se les nota su cambio. Son esas personas que empiezan y para todos empiezan a hablar de Dios y traer a Dios en su corazón, y todo es una cosa muy bonita de estar iluminados por la palabra de Dios. Y el último momento donde el alma más descansa con Dios es el momento unitivo, así se llama. ¿Cómo? Unitivo, de unión, unitivo. Es el momento donde el alma y Dios son una sola cosa. Y cuando una persona logra llegar a ese nivel, digamos, de relación con Dios, pues estamos hablando de la santidad. Alguien que lo logró de manera muy violenta, pero muy hermosa, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un santo que podríamos decir todo lo contrario a San Juan Bosco. Miren ustedes que tienen a su patrono San Juan Bosco. San Juan Bosco, ya ven que fue un sacerdote muy dinámico. Él le decían el saltimbanqui, ¿no? Por eso adoraron, por eso pusieron los adornos de mago, ¿no? Y de barajas. Se me hizo bien padre sus adornos, me encantaron. Como se veían algo diferente, ¿no? Que el sombrero, que la baraja, que las de estas cartas y todo, ¿no? San Juan Bosco, él decía, hay que estar alegres. Él hablaba siempre de la alegría y pues es que su misma forma de ser era así, o sea, le caía muy bien ese papel a él de ser alegre, ¿no? Y llegó a la santidad a través de esa alegría. Pues San Juan de la Cruz, todo lo contrario, era un santo depresivo, totalmente deprimido toda su vida, ¿no? O sea, él estaba siempre en la tristeza, siempre en la soledad. Él si hubiera habido antidepresivos, yo pienso que hubiera calado todos los antidepresivos en ese morador. Él fue un hombre muy depresivo. Y esa depresión le ayudó a interiorizarse con Dios. Él tuvo grandes episodios de desierto, un desierto espiritual. Pero un desierto porque fíjense, es que
A veces la gente dice, ay padre, como que estoy en desierto. ¿Cuál desierto vas a andar estando? Vete a misa, no seas flojo. Eso no es desierto, es flojera, ¿no? Es como que andan en un desierto. Ay, un desierto, si supiéramos lo que es un desierto. Un desierto, la persona muere de amor por Dios, pero no siente su presencia. Ese es el desierto. Aman tanto a Dios, pero sienten que Dios no está con ellos. Y esa es una manera en que Dios se retira un momento para que el alma tenga más necesidad de Dios, para que cuando vuelva otra vez a ellos, el alma llegue a ese momento de unión con Dios. Y San Juan de la Cruz fue un hombre que logró eso. Santa Teresa de Ávila también. Santa Teresa duró tantos años rezando y sin sentir nada. 20 y tantos años rezando sin sentir nada. Nosotros de repente lloramos porque nos acordamos de una necesidad. Ay, Señor, y ya lloramos, ya las lágrimas nos ayudaron a liberar un poquito del dolor. Ella ni eso. Pero cuando sintió el amor de Dios, se le habla de la transverberación de Santa Teresa. Sintió que una lanza le partía el corazón de Dios. Tanto dolor sintió al contemplar la pasión de Jesús. Ahí está. Otro santo que vivió el modo de amor unitivo que les digo, San Pío de Pietrelcina. San Pío, cuando le llegaron los estigmas, él quedó crucificado por Jesús. Es en ese momento. Y en su libro dice, en su biografía, el Padre Pío dice que no era tanto el dolor físico lo que le atormentaba de los estigmas, sino la vergüenza de tener los mismos padecimientos de Jesús. Dice, yo soy un pecador como todos. Él se lo sentía exactamente esa indignidad que a lo mejor algunos de ustedes han sentido de repente ante el Santísimo cuando hacen algún servicio. Pues hagan de cuenta que ese sería como las primeras etapas de este camino. ¿Sí? Entonces todos estamos llamados a eso. Y claro que la primera en vivir eso de manera totalmente, pues bueno, fue siempre. Ella es considerada la reina de los mártires, aún sin haber sufrido el martirio. O sea, ella no murió derramando sangre. Nuestra Señora no le sucedió eso. De hecho, hay una disputa entre si murió o no murió, que más adelante a veces vamos a ver. Si murió o no murió, ¿por qué sí, por qué no? No se sabe, es algo que queda como en el misterio de Dios. Sabemos que está en el cielo, en el alma. Pero si pasó o no por el trance de la muerte, eso no lo sabemos. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero ella es la reina de los mártires porque en el modo que estaba tan unida a Jesús, ella experimentó el dolor de la cruz sin haber sido crucificada. Y fue un dolor tan intenso que es más grande que el dolor físico, el dolor de ella haber a su hijo muerto en la cruz. O sea, ella logró de manera total eso que les acabo de contar. Si ustedes se fijan, abajito en la página 4 viene como un monito, así como poniendo el escuchar, precisamente. Dice, el primer pecado, en ese párrafo que está ahí, dice, el primer pecado consiste en no escuchar ni obedecer a Dios. Y ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Deuteronomio que algo muy común en los discursos de Moisés eran el Shema Israel, el escucha Israel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Shema Israel, escucha Israel. Y constantemente Moisés lo repetía porque sabía que el pueblo se alejaba de Dios y la manera de volverlo a traer hacia el bien o hacia la obediencia era a través de la escucha. Escucha la palabra de Dios. Dice San Pablo, podría ver que San Pablo es uno de los titanes de nuestra fe, es un gran hombre que escribió mucho. Dice San Pablo que la fe entra por la predicación. Si no hay predicación, no puede haber fe en los corazones. Y la predicación forzosamente utiliza la palabra. Si no hay palabra para predicar, pues tampoco va a haber fe en las personas que no van a escuchar la palabra. Y San Pablo utiliza un adjetivo calificativo para la predicación. No sé si lo hayan escuchado, la famosa parresía. ¿Han escuchado esa palabra? Parresía. No parucía. Parucía es otra cosa. Parucía es la segunda venida de nuestro Señor. Parresía. La palabra parresía quiere decir como con insistencia, con fuerza, con énfasis, con ímpetu, algo así, todo es junto. Predicar con parresía es predicar de una manera fuerte,
que la predicación llegue a las personas para que las personas puedan tener fe en sus corazones. Y claro, ahí se cumple lo que dice el Deuteronomio: escucha a Israel, escucha a México, escucha fulanito de tal, escucha parroquia fulanita de tal, escucha grupo de Biblia de las 7 de la tarde, escucha, allí viene todo eso, la palabra parresía. Y eso, ay, pues sí, padre, debería de haber padres que prediquen con parresía. También laicos, ¿verdad? La misión es de todos. No, ay, pues que los padres prediquen, nomás va y se sientan. Ay, comadre, ya llegué, buenas tardes. Ay, qué cansado vengo de mercado. Ay, nomás se sientan a cabecear. El padre hablándoles y ustedes. Todas caídas de llanto. Pero hay una cosa, es que hay unos que no motivan, padre. Pues también ustedes, laicos. Motiven, sí, nos motivamos. A sus jefes, Sí. a sus hijos, Sí. a sus sobrinos, También. a sus vecinos, También. hasta la que les cae gorda. También. Ok. Yo creo que de hecho es uno de los retos más grandes de ustedes los sacerdotes, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si tienes una feligresía y ven que no hay cambio, no hay disposición, eso también nos tira el ánimo, ¿no? Pues no así como que te distrae. Estás en una asamblea y de repente ves que están con el celular, ven que no tienen la redención, como que están muy dispersos, ¿no? Y dices, ay, ¿aquí qué hago? Y aparte, pues uno se cansa, uno es humano y una vez viene de tantas misas el domingo y uno dice, ay, ya es el último round. Para ustedes es la primera. Ustedes estuvieron todo el día descansando, ¿no? Y descansando, ¿no? Echando lavadoras, no sé qué. Y ya van a misa, pero pues van a misa y van como a sentarse y a escuchar, ¿no? Porque ni a leer se paran. ¿Quién lee? Ni leer quiere. No quiero leer. Ni cantar quieren hacer. Es más, ni limosna dan. Van como X, ¿no? X, así como que a ver qué pasa. Entonces el sacerdote a veces dice, no, aquí ya está la séptima misa. Ay, no, misa de Dios, uno acaba así pero cansado, encantado. Celebré 7 misas, confesé a cuánta gente. Ay, bueno, ¿verdad? Y uno ya como que dice, ya es la última misa. Y uno pues trata de echarle ganas, ¿verdad? Y todo. Y de repente ve que la gente está como indispuesta o como que fueron, pero no querían ir. Ay, ¿qué hago aquí? También, ¿qué les digo? Bueno, sí es un reto para todos, es un reto. Pero bueno, el Señor no es, ¿cómo decirlo? La predicación en la iglesia no es una cosa opcional. O sea, no me refiero a que un día no se diga homilia y no pasa nada. Los domingos siempre debe haber, pero en semana si un día no hay homilia no pasa nada. Más bien lo que digo es que es un mandato del Señor. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y eso nos incluye a todos los bautizados. Por eso les digo, en cambiar el esquema, pensamos que solamente el que tiene que predicar es el Padre. Y que tiene que predicar con parresía es el Padre. Pero ustedes pueden predicar. Es una tarea de todos. Y yo creo que nuestra tarea, padre, a veces como padres, está muy fuerte, porque yo me he fijado los domingos cuando vengo a misa y hay bautismos, los papás que vienen a bautizar a los niños, toda la misa se la pasan viéndose el vestido, acomodándole la gorrita al niño, ya les tiró el teléfono y no ponen atención. Una total distracción, ¿verdad? No ponen atención. Y a veces lo sientan adelante y uno, por más que quiera estar viendo al sacerdote, ellos con su venida y bajadera y no dejan oír. Sí, ahí se nota, y por eso precisamente son las pláticas prebautismales, ¿no? Que lamentablemente se ha dado una oleada de falsificaciones por todos lados, ¿no? Pusieron mandaron esa boleta, ¿no? Aquí a la natividad de un padre que se murió hace 15 años, que según eso le había firmado del Sagrario Metropolitano. Oye, ¿y quién te firmó? Pues ahí está el padre fulano. Tiene 15 años el sacerdote de muerte. Y él dice que la fecha de 1 mes. Pues te das cuenta de que no es cierto, o sea, son mentiras. Y la gente evade eso, y lo que queremos es dar las pláticas para que la gente se concientice y pueda vivir el sacramento. O sea, es un reto monumental de toda la iglesia, ¿no? Yo creo que a veces estaría bien que cuando están bautizando al niño, antes,
les preguntarán un poquito de qué habla el Evangelio, de qué habla la lectura. A ver si así se ponen listos. Pero no nada más es en los bautizos, en los 15 años, en las bodas. Miren, hay veces que llegan, padre, quiero una ceremonia, pero no quiero que más que para mi niña que va a hacer su primera comunión. Y uno le explica, mira, pues va a haber esa comunitaria, es más bonito. No, yo no quiero que esté mi niña porque quiero como un evento social. Bueno, se les hace la misa. ¿Cuántos van? 5, 6. No hay coro, nadie canta, nadie comulga, si nomás comulga la chiquilla, eso porque va a ser la primera comunión. Y la madrina, y San Rafael está en gracia, y San Rafael está en gracia, ¿no? Entonces, sí nos falta. Hay un libro que se los voy a recomendar que se llama Cómo evangelizar a los bautizados, ¿sí? Es de Pepe Prado, no sé si han escuchado de él. Él tiene muchos libros muy bonitos del querigma. ¿Cómo evangelizar a los bautizados? O sea, primero hay que evangelizarnos nosotros para poder evangelizar a otros, porque nosotros somos bautizados. Padre, pero si vamos a la escuela de Biblia y somos los más grandes del instituto. Bueno, sí, pero no importa, por eso estoy empezando con ustedes, para que ustedes también se evangelicen. ¿Cómo se llama el autor? Pepe Prado, José Prado, que dicen Pepe de Caribe. ¿Cómo evangelizar a los bautizados? Busquen en internet, lo pueden escribir en PDF para que no lo busquen en el periódico. En inglés, no pueden bajar en inglés, sí. Padre, estos pasos, iluminativo, y unitivo, son los pasos. ¿Cuáles? Pues digamos que son como la transición, por así decirlo, de un alma hacia la santidad, hasta con Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros, mis hermanos, quizás nos vayamos a quedar en el primer paso, en el purificativo, porque toda nuestra vida estamos en un estira y afloje con el pecado. Ay, ¿qué ando con esto? Ay, tengo una semana que no critico, bendito sea Dios. No soy como aquella. Ya perdí. Entonces ando en esa purificación. Y sí nos vamos a quedar en la purificación. No se preocupe. Después vendrá la vida 2.0 y será purgatorio. Así de que purgatorio, ahí estaremos iluminándonos y viviéndonos con Dios. Nadie llega a Dios sin haber pasado por esas 3 vidas. Tenemos que pasar. Si no es aquí, es en el purgatorio. Así de que para Dios no hay tiempo. O sea, él dice, bueno, pues mis hijitos, pues a ver, ahí están purificándose. Ahí la llevan mis niños. Ahí la llevan. Ay, hija, ya tenía 85 años, pues todavía falta otros 520. ¿Cómo vas a vivir tanto? Pues mejor te mando a llamar y acá en el purgatorio le sigues, mi niña. Órale, váyase a iluminar y a unificar con nosotros. Así es, hermanos. Por eso, entre más hagamos aquí o más estemos cerca de Dios, bueno, será más fácil. Yo siempre he visto así la vida, es más fácil. Si no, pues, del otro lado, pues, tendremos que pasar pues, más tiempo en el purgatorio. No está mal, pero pues, qué mejor sería de pasar menos tiempo allá. La verdad que sí. Sí, digamos. Para llegar a la santidad. Para llegar a la santidad, como del alma hacia la unidad de Dios. Bien, en la página número 5 dice el subtítulo: Eva y Adán escucharon a la serpiente y se cerraron a Dios. Ok, aquí podemos, en el puro subtítulo podemos deducir algo súper importante. El ser humano tiene la necesidad, tiene 2 necesidades básicas. Bueno, la necesidad que siempre se menciona es la necesidad de amar y ser amado. Esa es como la principal. Pero de ahí se deduce otra. El ser humano tiene la necesidad de escuchar y ser escuchado. Siempre. De hecho, la palabra persona significa personar. Quiere decir el que se hace escuchar. Eso significa la palabra persona. Y la persona siempre se está expresando de muchas maneras. Aún una persona que no puede hablar por alguna incapacidad, siempre sabe la manera de, con los gestos. Fíjense ustedes, una persona que es sordomuda es una persona muy gesticulosa. A esa persona se le nota más fácil cuando están enojados. Hacen más caras. Fíjate que es sordomuda y siempre. ¿Por qué? Porque es la manera en que se va a expresar. O sea, no puede decir estoy enojada, pero le ve a la cara y dice, pues no está bien brava, ni te la acerques, ¿no? Ahorita se le pasa un trapo. Siempre tenemos la capacidad de escuchar y de ser escuchados. Siempre. Por eso dice, Eva y Adán escucharon, pero escucharon a la persona equivocada.
Escucharon a la serpiente, fíjense bien, y se cerraron a Dios. Y toda nuestra vida está así, o sea, la voz de Dios, la voz del enemigo que nos están hablando de manera diferente. ¿Cuál es el problema del siglo XXI? El ruido. El ruido. Porque ¿cuál es el lenguaje de Dios? El silencio. Dios habla en el silencio. Y si no te callas la boca para escuchar a Dios, no lo vas a escuchar. Te vas a dar vueltas en tu cabeza. Como esa gente que va a hablar de Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, ¿y qué sabe? Bueno, ya nos vemos, Señor, ya me voy. Bueno, te desahogaste, pero no escuchaste lo que Dios tenía para ti. A veces dice uno, un momentito de silencio, y parece que no escucha el silencio. Estamos en misa, y a veces el Padre dice, yo no voy a cantar, para que la gente esté en silencio, en recogimiento con la comunión. Ya el Padre, bueno, cantan algo y dice, para, vamos a poner un momentito de silencio, algo para recibir a Jesús, para estar en comunión con Él. No falta, hagamos oración por las vocaciones. Ya se acaba la oración, qué bueno. Y luego ya se acaba de acabar, y dice el Padre, bueno, ya rezamos oración por las vocaciones, qué bueno, un ratito de silencio. Y no falta la otra comedida, San Miguel Arcángel, entiendo. Qué bueno que las oraciones se hagan, pero también hay momentos privilegiados para la oración en silencio, ¿no? Fíjense ustedes, los retiros espirituales que más frutos dan a la iglesia son los que se hacen en silencio. Y son los que a veces menos promovemos, porque a las personas les gusta más el cantar, el gritar, el llorar, el sacar, ay, que se sentí bien bonito, Padre, porque lloré. Pues qué bueno, o sea, te desahogaste, está bien, o sea, hablaste, o sea, fuiste escuchada por Dios, eso está súper bien. Pero te faltó otra parte, escuchar a Dios, es la parte que te nutre el corazón. La parte que tú te desahogas, digamos, te vacía, digamos, de todas tus tensiones, o sea, estás más libre, ¿sí? Por eso te sientes bien, porque te liberas. Pero te hace falta nutrirte, porque si solamente te liberas y no te nutres de Dios, pues vas a ser esa persona que, como el Evangelio dice, fue la semilla que creció rápido en el camino, pero como no tenía raíces, se secó. ¿Y cuántas veces nos pasa? Vamos a un retiro de evangelización, ya llegamos súper bien motivados, ¿no? Jesús es mi Señor, muy bien. Y a la semana dejamos de ir a misa, ya nos empezamos con... ¿Por qué? Porque hizo falta la interiorización de la escucha de la palabra de Dios. O sea, esas dos necesidades, escuchar y ser escuchados, siempre necesitamos. Y el siglo XXI es, por eso el demonio nos pone tanto ruido. Y no nomás es el ruido, digamos, físico, es el ruido interior que traemos. Y ese ruido interior lo traemos no solamente por el oído, sino también, sobre todo, por la vista. Estamos en el siglo de la visión, de la vista. Ya la televisión casi nadie la ve, ¿no? Casi nadie ve televisión ya. O sea, si ven, no ven la tele abierta, ven los programas de Netflix, que no sé qué, que la serie, no sé qué. Sí, pero todo el tiempo estamos así. O sea, ustedes fíjense en su celular, pónganle ahí la función, cuántos llevan de horas al día o a la semana, y se van a sorprender. 46 horas a la semana, 50 horas a la semana de pantalla. Imagínense, o sea, es muchísimo tiempo. O sea, nos estamos encapsulando, o sea, es el egoísmo, o sea, es el fenómeno del siglo XXI. Sí. Y luego también falta el ruido que viene de la mente, ¿no? Que, por ejemplo, gente que vamos a misa y a veces ni está poniendo una atención a los sacerdotes, está hablando y no está pensando en los problemas del trabajo. Precisamente porque como nos hace falta la virtud del silencio, o sea, una persona que entra en silencio no lo logra al principio, o sea, las personas van a tener muchos ruidos, y es que el demonio es lo que hace, es ponernos esos pensamientos para que nos distraigamos. Es lo que yo les digo, se quieren acordar todos que dejaron las llaves, pónganse a rezar el rosario. Y van a pensar, las llaves, ya me acordé. ¿Para qué? Para distraerte, ¿no? Yo a veces así la hago y digo, ahora como que se me olvida todo, déjame ponerme a rezar. Y estoy rezando y me acuerdo. Porque el diablo, pues, ya me hizo el palo, ya me dijo dónde estaban las cosas, ¿verdad? O sea, con tal de que deje de rezar, pero pues lo que no sabes es que de tu no seguir rezando. Ya me acordé, sigo rezando. Así pasa, ¿no? Hay mucho ruido a veces. Aquí vemos que Eva y Adán escucharon las serpientes y cerraron a Dios. Dice, escucharon al antiguo dragón. Fíjense, esa palabra que da mucho número. El antiguo dragón. O sea, desde siempre. El malo desde siempre. El antiguo dragón. De hecho, cuando hacemos la oración del exorcismo del agua, hay una oración. Hagan de cuenta que el exorcismo y la bendición son diferentes formas de orar, por ejemplo, por el agua.
Supongamos que tenemos agua limpia, ¿no? Y con esta agua queremos bendecir un carro, bendecir una casa. Se puede bendecir el agua, queda bendita, la presencia de Dios queda a través del agua, y donde se derrama, queda la presencia de Dios. Pero hay lugares donde el demonio está manifestándose de una manera muy cruel, y lo que se ocupa hacer con el agua es exorcizarla. ¿Qué hace el exorcismo del agua? Lo que hace es quitarle toda inmundicia, todo desorden al agua, que quede limpio. Y después de exorcizarla, se bendice, para que donde quiera que toque esta agua, el espíritu del mal sienta el orden de Dios y huya de ahí, que no pueda estar ahí, que no lo pueda combatir. Y en el exorcismo del agua se refiere a Satanás como la serpiente infernal. O sea, Señor Dios Todopoderoso, líbranos de la influencia y del poder de la serpiente infernal. Parecían que son oraciones de brujería. Ay, padre de santería. No, es que ese es el nombre que él tiene: la serpiente infernal, el dragón antiguo, el malo desde siempre, ¿no? Y aquí dice: llevaron en su corazón esa palabra venenosa, porque la palabra del demonio siempre va a causar veneno. El pecado siempre es veneno. Aunque de momento pareciera que es algo bueno, que es algo placentero, que es algo que te va a dar paz, no es cierto. Es una trampa. Y a veces lo malo es que ya sabemos que es una trampa y aún así caemos en esa trampa. O sea, padre, ¿cómo explicamos eso? Bueno, los padres de la iglesia le dieron una palabra muy elegante. Eso se le llama la concupiscencia. Por la concupiscencia, nosotros estamos inclinados a hacer el mal que no queremos hacer. Y San Pablo, otra vez San Pablo, dice: hago el mal que no quiero y evito el bien que quiero hacer. ¿Qué hay en mí? Pues se llama pecado original, concupiscencia. Cayeron en la desobediencia de Dios y quedaron sometidos al pecado y a la muerte. Aquí hablamos del desorden de la muerte. No era el plan de Dios original. La muerte vino por el pecado. Sin el pecado nunca hubiera habido muerte. Pero sin la muerte no hubiéramos merecido tal redentor. Y sin tal redentor no aspiraríamos a llegar hasta el tercer cielo, que es el cielo donde habitamos. O sea que del mal que vino por la humanidad, Dios sacó un bien mayor. Las enfermedades espirituales nadie las puede curar, porque no hay manera de que un médico de la tierra pueda llegar a lo profundo del espíritu. Sin embargo, las enfermedades espirituales existen. A ver, digan ustedes alguna enfermedad espiritual. A ver. Una depresión, sí hay depresión que es química, que es biológica, pero hay una depresión espiritual, sí, una tristeza muy grande. ¿Alguna otra enfermedad espiritual? ¿Podría ser el desamor? Sí, una persona que dice: yo no tengo amor por nadie, ¿no? Que yo no siento amor por nadie. Oye, pero no, si yo no amo a nadie. Sí, el desamor es una enfermedad espiritual. El Papa Francisco, en su discurso que dio a la curia cuando recién lo hicieron Papa, él hablaba de las enfermedades espirituales de la curia. A ver si para la siguiente clase les traigo como esas enfermedades para que las conozcan. El Papa las menciona pues de una manera como muy a nuestro estilo latinoamericano, pero sí están muy bien dichas. Son muchas enfermedades que a veces podemos tener y que ni en cuenta nos damos. Por ejemplo, él hablaba de la esquizofrenia espiritual. Él hablaba como de estar fuera de la realidad en la materia espiritual. Por ejemplo, hay personas que combinan muchas cosas. Es que yo creo en Dios, pero también le creo en los ángeles de luz, y creo en Dios, pero también voy a comer a la mano. O sea, hay como un sincretismo religioso, no hay como una purificación en la fe. Exactamente no funciona así, ¿verdad? No, porque eso es nueva era. La New Age, así se le llama nueva era, trata de confundir el corazón de la gente de buena fe. Yo, por ejemplo, cuando veo o escucho gente que dice: es que, padre, yo por ejemplo tengo mucha devoción a los ángeles, y voy a los ángeles de luz y que les prendo su incienso. Yo primero les escucho y después les hago ver que eso no es católico y les digo por qué, y les pregunto su intención y dicen: no, es que yo quería estar pues en comunicación con Dios. Ya mejor les digo: mira, está esta forma, la iglesia dice esto, aquello, nada. Porque en mucha gente no hay mala voluntad, hay desinformación en mucha gente, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente que va a la brujería fueron por desesperación. Padre, es que yo sentía que me estaban haciendo un mal y pues yo no supe con quién ir, y fui con una vecina
vecina que me dijo que su comadre leía en las cartas, no me hizo nada malo, hasta rezó, padre, yo vi que rezaba, tenía la Virgen de Guadalupe. Sí, pero en el fondo sí está mal, porque va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Dios es el primero. Bueno, ya la persona después como que está más a gusto, se confiesa y demás. Es un proceso. Son enfermedades espirituales. Y todas esas enfermedades vienen de la primera desobediencia del hombre. Si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, nosotros estaríamos en un paraíso donde no hubiera muerte. A lo mejor nos hubiéramos conocido, pero si estudias la Biblia, a lo mejor nos hubiéramos conocido comiendo higos o manzanas, ahora. Pero así, yo que sé, trabajando, no sé, sabrá Dios. Pero bueno, esa no es la historia de nuestra vida, así de que pues se vale soñar, pero no es así. Bueno, muchachos, pues aquí nos vamos a quedar. Les voy a dejar una tarea para vacaciones. Muy simple. A lo mejor ya se la saben ustedes, pero les voy a preguntar cuando lleguemos. A ver, no es para sondear. ¿Quién de ustedes se sabe las letanías? Letanías. De memoria. Estamos. Que al decirlas no las digo completas. Pues esos huequitos hay que hacerlos bien. Estamos en la iglesia mariana y a veces rezamos el rosario, no les vaya a pasar como a Jacinto, Francisco. Como Francisco, el de la Virgen de Fátima, que por no rezar las letanías, nada más escuchaba a la Virgen, pero no la veía. Las otras dos niñas sí, y luego le preguntaron, madre, ¿y por qué no te ven este muchachito? ¿Por qué no rezan las letanías? Así de que aquel que diga, es que el rosario nada más son los 5 misterios, con letanías. Sí, aprenderse-las de memoria. Ay, padre, es que en el celular, es que el librito. Sí, pero si te pregunto las vocales, te las vas a saber de pe a pa. Si te pregunto el abecedario también, entonces quiere decir que no tienes lesión cerebral, que sí puedes aprender. Si tuvieras lesión cerebral, bueno, pues ahí sí me callo la boca, ¿no? Si te digo, ábreme las vocales, A, O, A, I, ay, no, digo ya, dispensado. No, si tienes la capacidad motora de desplazarte desde tu casa hasta la clase de línea, no tienes lesión cerebral, entonces te las puedes aprender. Oiga, padre, una pregunta. El otro día me preguntaban, y no sé qué decir, les dije que iba a preguntarle a usted, que qué hacía con un santito que se había roto y que estaba bendito. Bueno, pues depende, por ejemplo, qué tan roto esté. Lo que muchas veces a veces son de yeso o a veces son de algún material así, se puede como pulverizar todo la figurita del santo. Como ya estaba bendito, se puede, esos residuos se pueden poner en una macetita, en la tierra, ¿no? O sea, no tirarlo a la basura así, por respeto a lo que representa, que sabemos que por su lado es yeso que se puede romper. Entonces se les pedaza todo completo, ¿no? Sí, está bendito. Si fuera alguna imagen así de papel o algo, se puede quemar. Padre, y los restos de un cirio. Los restos de un cirio. Sí, mucha gente lo que hace es fundirlos otra No se vez. ha fundido, pero ya está sobrefundido. Sobrefundido. Y hay unas partes que ya empezaron. Pues Sí. voy a tratar de fundir otra vez. Si no, en la tierra, o sea, todo lo que queda en tierra, no pasa nada ahí, ¿verdad? Pero contarle que no vayamos a la basura como ese, ¿verdad? Que no sea un signo así como despectivo, la basura. Bueno, pues nos vemos. Vamos a hacer la oración. Nos vemos dentro de 15 días. 22. Sí, se acerca. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.